Palabras más, palabras más, palabras menos. Estamos en el último bloque de Palabras Más, Palabras Menos con Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda. ¿Cómo te va, Gustavo? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El domingo pasado volvió a explotar con la emisión que hizo Periodismo para Todos con el tema de la trata de personas en Argentina, sobre todo la trata de mujeres. Y uno de los elementos más fuertes que aportó fue el tema en Tucumán, el desarrollo del asunto en Tucumán. Vos tenés investigación respecto de esto, vos conocés cuál es el rol de Alperovich en este asunto, ¿qué opinión tenés? A ver, en Tucumán existe, como en muchas provincias, una ley de prostíbulo cero, pero es un como sí, porque en la práctica todavía sigue habiendo una mafia narcoprostibularia. Y por otra parte, más que de trata, ahora habría que hablar de mafia, de alguna manera que incluya la trata, porque en realidad las bandas van oscilando de negocios según las condiciones sociales en las que operan. Yo te doy un ejemplo concreto, por ejemplo en Entre Ríos, que sí efectivamente se cerró una cantidad enorme de prostíbulos, aumentó increíblemente la venta de cocaína en Paraná, en Concepción de Uruguay, los puntos principales, y los que están a la cabeza de la venta de cocaína y los que encubren son exactamente los mismos que antes manejaban el negocio de la trata. Lo que te quiero decir es que hay bandas, digamos, que están cometiendo crímenes graves contra la vida, la salud, la libertad y la dignidad de las personas, con contubernio del Estado, y van cambiando de negocio según la ocasión y según el termómetro social. En Tucumán sigue habiendo todavía trata de personas, tanto laboral como sexual, sigue habiendo trabajo esclavo, sigue habiendo tráfico de bebés, esto lo denuncia la Fundación Adoptar reiteradamente Julio César Ruiz, como en muchas provincias. Lamentablemente tenemos un escenario que es bastante serio. Naciones Unidas dice que somos el país que tiene el mayor consumo de cocaína per cápita de toda Latinoamérica, 2,6%. Tenemos más de medio millón de esclavos que son víctimas de trata laboral en la industria indumentaria, en la agricultura que requiere mano de obra intensiva. Tenés 8.000 prostíbulos por lo menos identificados, entre los cuales hay 60.000 mujeres esclavizadas, y además de todos los negocios de corrupción que se vienen ventilando públicamente, todo este escenario que genera una enorme masa de dinero, es una enorme masa de dinero, digamos que se lava a través de distintos mecanismos, el juego, casinos, sociedades offshore, sociedades anónimas, etcétera, y donde, digamos, el Estado no tiene ninguna política de combate al lavado. En 20 años tenés solamente 2 condenados por lavado de dinero, carnicero cordobés y tenés unos mexicanos por vender unos dólares truchos. Es decir, acá hay un proceso, lo que quiero decir para que la gente comprenda, es que la trata está incluida dentro de un proceso de acumulación mafiosa de capital en aras de reconstruir un capitalismo de amigos que a su vez tiene una conexión, como bien explicaba Claudio, con el capital concentrado, ¿sí? Con algunos negocios de capital concentrado, caso Barrick, Chevron, Cargill, etcétera. Es decir, y así funciona. O sea, en el mercado interno, un capitalismo que tiene un origen mafioso, en gran parte, digamos, que tiene que ver, digamos, con estas operaciones sucias, tanto a niveles de corrupción estatal como a nivel de crimen organizado, lavado mediante se convierte mágicamente en nueva burguesía, y con un capital concentrado donde a determinado sector del imperialismo se le está entregando todos los negocios para que de alguna manera proteja a su vez este proceso de acumulación, o por lo menos haga el distraído. Gustavo, cuando vos describís estos, organizaciones mafiosas que manejan la trata de personas, manejan la droga, etcétera, etcétera. El rol del poder político, focalizarle en Tucumán, por ejemplo, es un rol de haber un poder político impotente que dice, no me meto ahí porque voy a tener más lío, más problemas de los que tengo si me meto que si no me meto. Es el rol de un poder político cómplice. Es un rol de poder político que combate eso, pero finalmente es derrotado. Es el rol de poder político que es contradictorio, que por momentos lo combate, por momentos se retrae, por momentos es cómplice, depende del sector que tengas. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, la mafia va cooptando transversalmente el aparato del Estado, tanto en los 3 poderes, digamos, como, y no respeta, digamos, jurisdicción o partido. Se va corrompiendo concretamente, como en todos los países del mundo donde se desarrolla la mafia, y no hay una política pública clara para combatirlo, va cooptando cada vez más funcionarios, no solamente del poder político, digamos, ejecutivo o legislativo, sino también inclusive del poder judicial. No puede haber trata de personas, tráfico de bebé, tráfico de órganos, trabajo esclavo, contrabando, narcotráfico, si no hay encubrimiento estatal. Obviamente el encubrimiento estatal cada vez es mayor. Pero lo que tenés que ver, no solamente en el caso de Tucumán, sino de muchas provincias más, es que estamos, la situación de la mafiosidad del aparato estatal
que obviamente en la cúspide está el poder político, es tan grande que ya hemos pasado de la etapa del disimulo. Vos recordarás que hace 5, 6, 7 años, cuando se denunciaba algunos de estos tantos temas, inmediatamente trataban de borrar las pruebas. Digamos, ahora hemos pasado a la etapa de la naturalización y de la ostentación. Mira, yo estuve con la monja Marta Peroni en Santa Cruz hace 2 semanas, y además de estar conformando una red nacional antimafia que estamos tratando de armar en todo el país, porque así como creemos que hay una transversalidad mafiosa, hay una transversalidad de gente honesta en el Estado y fuera del Estado, obviamente. Lo que pasa es que esa transversalidad honesta no está unida, digamos, y por separado tienen miedo o no denuncian. Y hicimos una capacitación con cerca de 800 chicos de diferentes escuelas secundarias, públicas y privadas. El 97% podía identificar lugares públicos de venta de cocaína, ¿sí? Y él por lo menos 70% sabía dónde estaban identificados diferentes prostíbulos y privados. A esto se le llama la naturalización de un fenómeno, digamos, que es horrendo. Se empieza a naturalizar, se empieza a ostentar, la salada Bangola nadie protesta, el dueño del narcoprostíbulo Black Bangola nadie protesta, un jefe de gobierno aparece en una foto en un prostíbulo en Cancún, nadie protesta, un juez de la Corte Suprema se le acredita que en 6 de sus propiedades había proxenetismo, va el apoderado que vive en su casa, es amigo de él, paga la multa, se hace responsable, nadie protesta. Se saca un programa Ropa para Todos donde no está certificado en ningún caso que los proveedores trabajen libre de trabajo esclavo, al menos por el INTI, por los organismos de ellos mismos, organismos del Estado Nacional, y nadie protesta. Entonces, digamos, cuando pasás de la etapa del disimulo a la etapa de la ostentación y de la naturalización, donde ya nos empieza a parecer natural lo horrible, lo que viene después es México y Colombia. Y lo que tiene que entender la gente es que tenemos que unirnos, ¿sí? O sea, que cada uno vote lo que quiera, que cada uno crea en lo que quiera, pero acá lo que hay que armar es una poderosa red antimafia, como se armó en Italia, porque si no la mafia nos lleva puesto. Y lo que viene después es un nivel de violencia extraordinario, sea quien sea el que esté en el gobierno. O sea, porque acá tenés un problema de mafiosidad transversal muy grave, ¿sí? Fíjate lo que es Rosario con el narcotráfico. Hay que preguntarle por qué el gobernador Bonfatti el 31 de diciembre retiró una ley que tenía media sanción, un proyecto de ley para cerrar todos los prostíbulos. O sea, retiró una ley para que no se cerraran. O sea, así que ojalá fuera solamente un problema de Alperovich. Ojalá fuera solamente un problema en Entre Ríos, digamos, o en tal o cual provincia. Lamentablemente atraviesa transversalmente el aparato del Estado y el Papa Francisco está muy preocupado por este tema a nivel global y a nivel local, ¿sí? Justamente de cómo las mafias van apoderándose del aparato estatal. ¿Cómo interpretás el pase de poder del Ministerio de Seguridad de Nilda Garrea a Berni, en este caso? ¿Cómo ves la actitud de Berni? ¿Es un tipo que está comprometido con esta pelea? ¿No está comprometido? No, Berni es el que representa básicamente el proyecto X, el que representa, digamos, la ejecución práctica de la ley antiterrorista, que es una ley absolutamente reaccionaria y que confunde, digamos, crimen organizado, que son mafias que lucran económicamente, con activismo político, o sea, que arma de alguna manera un escenario de persecución política. Tuvimos el caso de Balbuena, digamos, que todavía no dieron ninguna explicación. O sea, tuvimos un infiltrado en la agencia Walsh durante 12 años que venía particularmente a todos los scratches de la Alameda, particularmente los que tenían que ver con denuncias de coimas policiales, y era un tipo que no era un pluma, era un tipo que estaba trabajando directamente dentro de la policía. En el caso de Nancy Mini hemos logrado mostrar toda la trama de cómo en la propia Superintendencia la Federal se planificaba mafiosamente el sistema de recaudación de distintas cajas de crimen organizado. Y bueno, yo creo que de alguna manera, hasta ahora lo que ha demostrado en la práctica Berni es que no viene a purgar. Lo poco bueno que había hecho Garré es que había empezado a purgar a muchos policías que estaban involucrados en situaciones de cohecho. Cierto que era una purga parcial, cierto que era una purga pasando a disponibilidad y cobrando el sueldo, o sea, todavía esto estaba lejos de ser justicia, pero por lo menos se paraba del cargo, ¿sí? Berni no viene a hacer esto. O sea, claramente lo que está demostrando en la práctica, y aparte en un escenario donde se viene ajuste y donde de alguna manera cada tanto hacen un como sí para las estadísticas, pero lo cierto es que la situación de mafiosidad crece. Y un tema que vos tuviste acá, por ejemplo, no sé si lo debatieron, el ensañamiento que hay con el pueblo el ensañamiento que hay con respecto a esas tierras, no tiene que ver con el valor económico, sino que tiene que ver con las pistas clandestinas de narcotráfico y con los pasos clandestinos al Paraguay, ¿sí? Que no lo quiera decir nadie porque tienen miedo y tienen terror, no significa que nosotros tengamos terror. Esta es la verdad por la cual se está persiguiendo y se está ensañando. Vos te preguntabas, pero bueno, tan pocos documentos, es tan poco lo que está reclamando el pueblo para tener autonomía y dignidad.
¿Por qué se le niega? ¿Por qué se lo estigmatiza? ¿Por qué se lo demoniza? ¿Por qué se le ningunea en todas las reuniones? Bueno, te lo explico. Porque a los costados del parque, vayan a investigar, tienen pistas clandestinas de aterrizaje de aviones del narcotráfico. Entonces, vamos a ser claros, los radares en Formosa, muchos no funcionan, ya desde fines de los años 90, así que creo que tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre y dejar de pensar que una carita buena puede ser cambiada por una carita mala en una elección y que eso va a solucionar el problema. No va a solucionar el problema, es un paso votar gente decente, votar gente que no sea corrupta. Pero si no nos organizamos como sociedad en una red transversal para empezar a denunciar todas estas cosas, y lamentablemente vamos a México y Colombia, gane quien gane.